Yo creo que al final lo que tiene que preocupar a Pedro Sánchez es lo que opinan los españoles. Si hay numerosas encuestas, han salido 3, creo recordar, y todas ellas dicen que la inmensa mayoría de los españoles, incluso muchos votantes conservadores, están de acuerdo en el no a la guerra. Creo que aquí el problema que tiene, además hay que escuchar lo que dice el presidente del gobierno sobre Irán. En ningún momento ha elogiado a Irán, ni ha dicho que ese régimen es estupendo, lo ha criticado de manera muy clara y muy contundente. Pero es que es compatible decir que lo de Irán es sangriento y que lo que está haciendo Trump también. Sí, hemos escuchado a Donald Trump ayer otra vez arremeter contra España y preguntábamos si esto iba en serio. España ya ha ganado en la guerra dialéctica y en la propia escenografía, si lo queremos llamar así. Recordemos que hace una semana la promesa de Trump es que iba a romper todos los acuerdos comerciales. Y le preguntaba a su secretario de Estado en la sala del despacho Oval, delante del canciller Merz, en silencio, le preguntaba, ¿podemos hacerlo? Y efectivamente no puede hacerlo. Pero es que pocas horas después y una semana después, lo que ha ocurrido es que el presidente del Consejo, Costas, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, Francia e incluso el propio canciller tuvieron que rectificar y apoyar que una guerra ilegal es una guerra que tiene un mal comienzo y que no puede haber una ruptura de tratos comerciales con España porque Europa va en bloque. Esto de defender que si no es que como es ilegal, pero bueno, que es legítima porque se carga el régimen ayatolá, esto ha quedado atrás. No puede haber una guerra ilegal con legitimidad. Y había algunos que también lo decían en España. Esa dialéctica ya ha acabado en una semana. ¿Le preocupa una represalia de Donald Trump contra España por su postura sobre la guerra de Irán? No, en primer lugar porque la posición de España es coherente a lo largo del tiempo en las sucesivas guerras que hemos vivido ya desde hace 5 años a esta parte, ¿no? La guerra de Putin en Ucrania, la guerra de Gaza, el planteamiento ahora que se está haciendo también en Irán, como se hizo hace 23 años en Irak, ha sido siempre la defensa de la legalidad internacional, con lo cual hay una posición consistente por parte del Gobierno de España. En segundo lugar, pertenecemos a un espacio que es la Unión Europea, un proyecto común que comparte soberanía y particularmente en lo que respecta a la política comercial está en manos de la Comisión Europea. Y la Comisión Europea ha sido muy clara al respecto y agradezco precisamente la solidaridad y ese ejercicio de fraternidad por parte de las instituciones europeas que nos representan a todos los Estados miembros. Y finalmente porque creo que la coacción no es el camino. Creo que el ser aliado, en este caso de Estados Unidos, bilateralmente, también a partir de ese proyecto común que es el europeo, o incluso aliado dentro de la OTAN, no es decir sí a todo, no es dar la razón constantemente, sino también cuando se plantean grandes errores, grandes equivocaciones, como ha hecho en este caso la administración estadounidense, decir cuál es la posición de España y por tanto no asumir que el ejercicio de soberanía nacional implica un servilismo que es, por desgracia, lo que estamos viendo en parte de la derecha y la ultraderecha durante todos estos días de guerra. ¿Se ha sentido respaldado entonces por el resto de Europa y los países europeos ante el anuncio de un bloqueo comercial a España? Es evidente que dentro de la Unión Europea, cuando hablamos de Oriente Medio y cuando hablamos de crisis que afectan, por ejemplo, a Palestina, no ha habido una posición común, como por ejemplo sí ha habido en relación con Ucrania y la invasión de Putin en Ucrania. Pero no por parte de España, que siempre ha sido la misma posición. La defensa del derecho internacional, que implica el respeto a la integridad territorial y, por tanto, a la soberanía nacional, en este caso de un país como Ucrania, que lo que está defendiendo es su aproximación y su integración en la Unión Europea y, por tanto, defender su posición con plena autonomía y con capacidad de libertad para poder aplicarla. Y en el caso de Palestina ocurre otro tanto de lo mismo, ¿no? Ha habido lo que nosotros hemos denominado, como han hecho muchísimos expertos en derecho internacional, un genocidio por parte del gobierno de Netanyahu en Gaza y por tanto hemos sido muy claros, muy contundentes, pese a que efectivamente no hemos tenido la misma posición ni que el gobierno de Israel, ni que el gobierno de Estados Unidos, ni también algunos gobiernos europeos que han sido benevolentes e incluso comprensivos con esta actitud y este posicionamiento por parte del gobierno de Netanyahu. Por tanto, volviendo a Irán, lo que sí que creo es que ha habido por parte de España una posición de coherencia que creo que ha conectado no solamente con determinados gobiernos europeos que han ido girando su posición
a lo largo de estos últimos días, sino también con buena parte de la sociedad y la opinión pública europea, que claramente, al igual que está la española y también según los estudios demoscópicos está la sociedad estadounidense en contra de una guerra que no va a traer nada bueno y que nos retrotrae al año 2003, cuando se produjo también una guerra, en este caso la de Irak, que trajo muerte, más de 300.000 personas fallecidas, en su mayoría civiles, 2, inestabilidad e inseguridad durante décadas, 3, erosión de la capacidad económica de las clases medias y trabajadoras de toda la sociedad occidental, y finalmente un socavamiento y un debilitamiento del orden internacional y el derecho internacional. Con lo cual creo que, en fin, habrá lógicamente proyectos políticos que defiendan, como defendieron entonces, la guerra en Irán, pero creo que no han aprendido nada y que continúan equivocándose en todo. Von der Leyen plantea que Europa necesita una política exterior más realista y que no se puede confiar en el sistema basado en reglas. ¿Qué le pareció esta propuesta de la presidenta de la Comisión? Yo creo que hay elementos del discurso de la presidenta de la Comisión con los cuales España puede estar de acuerdo. Es, por ejemplo, el caso de la política comercial, es sin duda alguna también el respeto al derecho internacional y la soberanía nacional cuando, por ejemplo, afecta a Groenlandia, que fue en su discurso bastantes veces repetida. Pero desde el punto de vista de la política exterior española nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, Antonio Costa. Porque, en efecto, el mundo de ayer es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional. El desorden internacional fue lo que nos llevó a 2 guerras mundiales. Y la pregunta que habría que hacerse es, si no existiera el derecho internacional, si no existiera el sistema de Naciones Unidas, es evidente que habría que inventarlo. Y, por tanto, creo que lo que tenemos que hacer es renovar ese sistema internacional, es revigorizarlo pues, con un sistema mucho más representativo de lo que es el mundo en el siglo XXI, a lo que fue hace 80 años, pero no darlo por muerto. Por tanto, creo que la síntesis podría ser: el mundo está cambiando, pero los valores y principios de la Unión Europea no deberían cambiar. Eso es en ¿Le interés llamó Von der también de Leyen Europa. antes de este discurso? ¿Habló con ella recientemente? No, evidentemente es el posicionamiento de la presidenta de la Comisión Europea. Ayer sí tuve ocasión de poder hablar con el presidente del Consejo Europeo, que siempre son llamadas previas que tenemos todos los líderes antes de los consejos europeos, que se celebrarán la próxima semana. Pero creo, insisto, que el Gobierno de España ha sido muy claro en su posicionamiento, y ese es el respeto al derecho internacional y al orden internacional. Porque además los lectores del diario lo conocen bien, pero es bueno hacer este ejercicio de pedagogía. Cuando hablamos del orden internacional basado en reglas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de soberanía y de integridad territorial, estamos hablando de paz, estamos hablando de lucha contra la pobreza, estamos hablando de financiación al desarrollo, estamos hablando de políticas climáticas, estamos hablando de cómo regular la inteligencia artificial y el desarrollo de las nuevas tecnologías, dándole, en definitiva, una respuesta global. Ahora mismo el mundo lo que necesita es que los principales países provean de bienes públicos globales al mundo para dar respuesta a esos desafíos que no obedecen a fronteras, como es, por ejemplo, la emergencia climática o es el desarrollo de la inteligencia artificial. Por tanto, un mundo fragmentado nos va a hacer mucho más débiles, no solamente de cara a la guerra o a la paz, a conseguir la paz, sino también a la hora de hacer frente a estos desafíos productos del desarrollo tecnológico y también de un desarrollo insostenible como es el del cambio climático. Por tanto, claro, que es en interés de Europa el que el orden internacional prevalezca. Es más, creo que Europa lo que debe hacer es enarbolar el orden internacional basado en reglas y la defensa del multilateralismo renovado. En todo caso, cuando digo multilateralismo renovado, significa también que Europa y las sociedades occidentales y los gobiernos occidentales van a tener que hacer una renuncia para hacer de ese sistema internacional un sistema mucho más representativo. Quiero decir con esto, no solamente cuando hablamos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tenemos que acabar con el derecho a veto. No deja de ser curioso que 2 miembros del Consejo de Seguridad permanentes de ese Consejo de Seguridad sea Rusia y Estados Unidos, que ahora mismo son 2 potencias
que están trayendo mucha inestabilidad al mundo con las guerras, en este caso en Ucrania y también en Irán. Pero hecha esta digresión, yo creo que lo que es evidente es que si hacemos una reforma del sistema de Naciones Unidas, pues tendremos que incorporar a grandes naciones como India, como el continente africano, como China o Brasil, con una representación mucho más amplia en organismos. ¿Y es viable esa reforma de Naciones Unidas? Debería hacerse. Rusia y Estados Unidos en contra. Porque el orden internacional, al final, el orden internacional es lo que nosotros queramos que sea. Y es en el interés de Europa, que no deja de ser un proyecto multilateral, como lo es también el sistema de Naciones Unidas, que sea fortalecido y renovado ese sistema multilateral. Antes definía a Estados Unidos como un aliado. ¿Alguien que amenaza anexionarse por la fuerza a un territorio vinculado a Europa, como es Groenlandia, sigue siendo un aliado? Yo creo que desde el Gobierno de España y desde Europa siempre hemos defendido el que tenemos que tener una relación transatlántica fuerte. Y aunque suene paradójico, ahora mismo reforzar esa relación transatlántica pasa por reforzar el pilar europeo. Eso significa, uno, que tenemos que reforzar nuestra capacidad de crecimiento económico y, por tanto, nuestra competitividad. Dos, que tenemos que reforzar también nuestra seguridad y nuestra defensa común, en el bien entendido de que, en efecto, Estados Unidos ya ha manifestado claramente que la seguridad europea tiene que recaer fundamentalmente sobre los hombros de los europeos. Pero ahí es donde empiezan los matices, porque cuando hablamos de crecimiento y hablamos de competitividad, la derecha y la ultraderecha europea están planteando el desmantelamiento de políticas climáticas. Y si precisamente esta crisis en Irán, sus efectos económicos y sociales, no digo ya los civiles, ¿no?, pasan por el impacto que tiene sobre los combustibles fósiles, el gas o el petróleo, lo que es evidente es que la competitividad y la autonomía estratégica pasa por la transformación energética, por ejemplo, que está liderando España. Y solamente un dato para que seamos conscientes de ello, en 2018 nosotros básicamente dependíamos del consumo de petróleo y de gas natural licuado. Hoy, gracias al impulso de las renovables, que explican casi el 60% de la generación de electricidad en nuestro país, solamente 1 de cada 5 horas se explica por el precio del gas. Esto nos hace más fuertes, nos hace más autónomos, nos hace ser más competitivos. Al igual ocurre cuando hablamos de la competitividad. Hay algunos países que defienden, o gobiernos que defienden, que hay que limar o debilitar las políticas de cohesión, y nosotros consideramos que la cohesión es fundamental si queremos lograr la competitividad. O si queremos también trasladar o poner otro ejemplo, nosotros hemos sido también muy contrarios al 5% del presupuesto en defensa del Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no va a potenciar ni fortalecer la industria europea de la defensa, sino que evidentemente nos va a hacer mucho más dependientes de la industria estadounidense de la defensa. 2, porque lo fundamental no es en la ecuación en qué gastamos nuestros recursos económicos, sino si somos capaces de generar como europeos más recursos económicos, y para eso tenemos que crecer más, tenemos que ser más competitivos, porque si no, pues al final tendremos que ir detrayendo recursos económicos de políticas sociales, y eso no lo quiere el Gobierno de España, hemos sido contrarios a ello. Y finalmente creo que el debate está ahí, es en cómo crece Europa y en base a qué motores. Y creo que ahí España puede aportar mucho, porque efectivamente España ha demostrado que la forma de hacer las cosas funciona cuando hablamos de crecimiento económico, de transformación y de creación de empleo. La oposición le acusa de que su no a la guerra es electoralista. ¿Qué le responde? Primero, que esta guerra no la ha provocado España. Ha sido una guerra impulsada de manera unilateral por 2 naciones. 2, que nosotros creo que somos coherentes y consistentes con la política exterior que hemos mantenido durante estos 8 años casi de administración del Gobierno de coalición progresista. Y 3, que desde luego no vamos a resolver
la situación de inestabilidad en Oriente Medio con una ilegalidad tan flagrante como la que se está cometiendo por parte de los promotores de esta guerra, ¿no? Pero cuando entramos de lleno en la política, digamos, de oposición que hace el Partido Popular y Vox, yo creo que en PP y Vox, Feijóo y Abascal, dicen que no a todo salvo a la guerra. Y este noísmo que practica el Partido Popular y Vox, por cierto, no es nuevo. En todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno, desde la pandemia, pasando por la guerra de Putin en Ucrania, sus efectos energéticos y sobre la inflación, Gaza y ahora también la guerra en Irán, siempre hemos encontrado a una oposición que se ha definido simplemente por decir no a todo. No a todo, hasta incluso entrando en contradicciones, como es decir sí a la guerra de Estados Unidos y de Israel en Irán, pero no a trasladar la solidaridad de España para con un país europeo como es Chipre, que está sufriendo las consecuencias de esta guerra que tampoco ellos quisieron. Por tanto, bueno, tenemos una oposición que no tiene posición, o, si me lo permite, que es un auténtico galimatías, ¿no? Y bueno, es con esto con lo que tenemos que operar desde hace ya más de 8 años, ¿no? Con una oposición pues, que plantea todo en términos de no. ¿Cuánto cree que puede durar esta guerra? ¿Qué escenarios manejan en el gobierno? Es difícil de prever, porque ayer escuchamos al presidente de Estados Unidos decir que le quedaba poco para la guerra. Lo que sí que creo que ahora que también desde la oposición se están planteando medidas socioeconómicas para amortiguar el impacto de la guerra, creo que la medida menos onerosa y que más vidas salva es el no a la guerra. Es que esta guerra acabe cuanto antes. En la Unión Europea se ha pactado aumentar el gasto en defensa, pero la UE ya gasta más del doble, que su principal amenaza, que se supone que es Rusia. ¿Realmente es necesario aumentar el gasto en defensa de la Unión Europea o hace falta una mayor coordinación? Yo creo que hace falta más coordinación, hace falta más escala y, desde luego, lo que hace falta es que seamos más eficientes en el gasto en defensa. E insisto, el debate no debe ser, en primer lugar, en qué vamos a gastar, sino si somos capaces los europeos de generar más riqueza. Tiene sentido que las grandes corporaciones digitales estén al otro lado del Atlántico. Tiene sentido que Europa transfiera en torno a 600.000 millones de euros de ahorro al año europeo para financiar el crecimiento económico estadounidense. Todo eso tiene mucho que ver con deberes pendientes en Europa, como es la Unión de Ahorro de Inversiones, como es la culminación del mercado único, como es, por ejemplo, la culminación del mercado único energético o también el mercado único digital. Todo eso implica que tenemos 3 años de aquí a que termine la legislatura europea para de verdad dar un salto en lo que es la integración europea y el compartir soberanía. La gran paradoja y el gran desafío que tiene Europa es que ahora mismo, además de ser víctima de múltiples shocks no buscados, Putin, Ucrania, Estados Unidos, Irán, Gaza y por supuesto también las derivadas energéticas y económicas que tienen estas guerras, es que tenemos a gobiernos, a muchos gobiernos en torno al Consejo Europeo gobernados o bien por la derecha con la ultraderecha, que lo que buscan es renacionalizar políticas que están hoy en manos de los europeos y no precisamente avanzar en ese proceso de federalización que es lo que necesita Europa. España, por supuesto, va a estar en esa posición de compartir soberanía, de culminar estos mercados únicos que nos harán más fuertes y, por tanto, ser más respetados en el mundo. Pero cuando hablamos de seguridad y de defensa, creo que tenemos también que ser conscientes de que el poder tiene, según los teóricos, dos palancas. Una, el poder duro, y por tanto estamos hablando de la defensa, de la capacidad militar, de la disuasión, pero luego también hay otro poder, que es el blando, que es el poder de hacer pedagogía, de poder influir, de estar comprometidos con los grandes debates que afronta la humanidad y donde Europa es referencia, por ejemplo, en las políticas climáticas. Bueno, pues yo creo que Europa tiene que fortalecer sobre todo y especialmente este poder blando, porque ahora mismo, es verdad, el mundo necesita de referencias
de referencias de consistencia, de coherencia, de principios y de valores. Y eso es Europa. Está en nuestros tratados y es lo que desde el Gobierno de España defendemos. Por eso, cuando hemos dicho no a la guerra, ha habido una ola de orgullo de ser español, no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con que hoy España es sinónimo de orgullo porque somos sinónimo de principios, de valores y también de resultados. Porque sí que estamos demostrando que con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora de nuestras sociedades. Ahí están las políticas de migración, ahí están las políticas de transformación energética, de reconocimiento de los derechos laborales o las políticas de redistribución cuando, por ejemplo, hablamos del fortalecimiento del estado del bienestar.